Bien, vamos a la segunda. La segunda tiene que ver con conductividad eléctrica. Y vamos a hacer una pequeña cuadrito. Vamos a poner ¿qué? Vamos a tener las iónicas. Vamos a tener moléculas polares. Y por último vamos a tener moléculas no polares. Las iónicas van a conducir la electricidad en estado líquido y disueltas en agua. A ver, vieron que te dicen, no te metas a una bañadera y te pongas a secarte el pelo en la bañadera llena de agua. ¿Por qué? Porque justamente te vas a morir electrocutado si se te cae el secador de pelo adentro de muchas películas, lo muestran a eso. Entonces, ¿qué pasa? El agua no es una buena conductora de la electricidad. Y nosotros estamos formados por agua. Ahora, el problema es, cuando yo me meto a la bañadera, si está el agua sola, pues supónganse que es agua destilada, ¿por qué será que nos podemos morir electrocutados? ¿Alguno tiene idea? Porque hay mayor conectividad en un cuerpo determinado. En un cuerpo determinado, no. Porque ¿sabés cuál es la historia? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos iones. Iones disueltos en un medio mayormente líquido. Somos formados por un 70% de agua y tenemos iones adentro. Por lo tanto, los iones van a formar uniones iónicas y por lo tanto van a conducir la electricidad más rápidamente que si tenemos agua. ¿Se entiende? Por eso hay conductividad eléctrica, porque hay iones, ¿sí? Las moléculas polares van a conducir la electricidad, disueltas en agua. Por ejemplo, un ácido. ¿Sí? Un ácido es una molécula polar, después vamos a ver más adelante lo que es un ácido, la estructura que tiene, y vamos a poder determinar que es una molécula polar y por lo tanto conduce la electricidad. Y las moléculas no polares no conducen directamente la electricidad. Bien, esa sería la segunda. O sea que si tienen que armar un material aislante de la electricidad, tiene que ser algo que esté formado por moléculas no polares, por ejemplo. Sin embargo, ya han descubierto algunos materiales no polares, como puede ser un plástico, que conduce la electricidad. Pero la gran, inmensa mayoría no conducen la electricidad. C. Y esto es una reglita que vamos a tener en cuenta para moléculas, ¿qué dice? ¿Qué escribí? Moléculas
polares, moléculas no polares. Para moléculas polares, vamos a decir que se disuelven en solventes polares. Para moléculas no polares, se disuelven en solventes no polares. Por ejemplo, un solvente polar va a ser el agua. Un solvente polar va a ser el alcohol etílico. Un solvente no polar va a ser la nafta. Un solvente no polar puede ser el aceite. Un solvente no polar puede ser el aguarrás. Un solvente no polar puede ser este compuesto que se llama tetracloruro de carbono. Un solvente no polar puede ser el benceno. Bien, entendiendo esto, podemos comprender por qué el agua no se mezcla con el aceite. Porque el agua es un solvente de tipo polar y el aceite es un solvente de tipo no polar. Por lo tanto, son incompatibles y no se van a mezclar. Con esto podemos entender por qué cuando hay un derrame de petróleo, ¿sí? La nafta forma parte del petróleo, cuando hay un derrame de petróleo, queda por encima del agua, queda el petróleo sin mezclarse con el agua, porque son incompatibles los dos tipos de solvente. ¿Está? Entonces, como ejemplo vamos a tener de solventes polares, agua, alcohol etílico, moléculas no polares, nafta, aceite, aguarrás, tetracloruro de carbono y benceno. En la vida cotidiana, por ejemplo, ustedes no van a lavar un pincel si van a pintar su departamento, su casa, o ayudar. Si están pintando con una pintura al agua, no van a ir a lavar el pincel con aguarrás. ¿Por qué? Porque se le va a hacer un pasticho y vas a tener que agarrar el pincel y tirarlo a la basura. Sin embargo, si estás pintando con una pintura al aceite, lo vas a mezclar a la pintura con aguarrás, pero no lo vas a lavar con agua porque te va a pasar exactamente lo mismo. Vas a agarrar el pincel y lo vas a tirar a la basura. ¿Néstor? Sí. El cloruro de sodio, o sea, la sal de mesa, ¿sería una molécula polar entonces? Sería un compuesto iónico. Acordate que el cloruro de sodio va a tener sodio, que es un metal, y el cloro, que es un no metal. ¿Sí? Por lo tanto, es un compuesto iónico, y todos los compuestos polares, el iónico es el más polar, se va a disolver en agua. Perfecto. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Bueno, esas serían las propiedades. Vamos a practicar un poquitito todo esto. Y hoy les voy a mandar la guía de ejercicios que van a tener que hacer de uniones intermoleculares y de propiedades secas. Igual el día viernes que viene practicamos un poco más y terminamos con este tema. Supongamos que se tienen las siguientes sustancias. A. Calcio, oxígeno. B.
dióxido de carbono. C, amoníaco. Punto A. Escribí la estructura de Lewis e indica tipo de unión interatómica. B, de existir, indica tipo de unión intermolecular. C, ordena en forma creciente según temperatura de ebullición. D, indica quién o quiénes se disolverían en agua ras. Bueno, la cosa es, esto engloba todo lo que vimos. Para el punto A, lo que vamos a tener en cuenta es que el calcio es un metal, El oxígeno un no el metal. oxígeno, Un no metal. un no metal. Por lo tanto, la unión es iónica. Iónica. Iónica, muy bien. Iónica. Metal, no metal, iónica. Para escribir la estructura de Lewis, lo que hay que hacer es ir a la tabla periódica y buscar el número de grupo. El calcio está en el grupo 2A y el oxígeno está en el grupo 6A. Por lo tanto, el metal le va a ceder los 2 electrones al no metal y me va a quedar el calcio con 2 cargas positivas y el oxígeno con 2 cargas negativas. Ahí tenemos la estructura de Lewis. Luego, ¿qué tipo de unión vamos a tener? Ya dijimos que iónica, y las iónicas no forman moléculas. Por lo tanto, no va a tener una unión intermolecular. Vamos al segundo, dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Vamos a tener que el carbono es un no metal, el oxígeno es un no metal, por lo tanto la unión es covalente.
La estructura de Lewis sería carbono en el centro, los dos oxígenos rodeándolo. El carbono está en el grupo 4A y el oxígeno en el grupo 6A, por lo tanto, van a compartir dos pares de electrones con el carbono. Y lo mismo va a pasar de este lado. Porque así, de esa manera, tanto el carbono como los dos oxígenos van a llegar a tener 8 electrones. Las covalentes forman moléculas, por lo tanto vamos a tener que determinar primero si es una molécula polar o si es una molécula no polar. Y para eso vamos a analizar la fórmula desarrollada: oxígeno, covalente doble, carbono, covalente doble, oxígeno. ¿Y qué vamos a tener? Que la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el carbono, este es 3,5 y este va a ser 2,4, si no me equivoco, el carbono. 2,55. 2,55, gracias. Va a ser la misma entre este átomo de oxígeno y carbono que entre este átomo de oxígeno y carbono. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad total va a ser igual a 0. Por lo tanto, esta molécula es no polar. Por lo tanto, si la molécula es no polar, vamos a tener que esto tiene London. Por último, me queda el amoníaco. Por último, me queda el amoníaco. Y el amoníaco sería NH3. Voy a tener en el centro el nitrógeno, los 3 hidrógenos. Bueno, recordemos, esta va a ser covalente. ¿Por qué? Porque el nitrógeno y el hidrógeno son no metales. Vamos a tener el hidrógeno en el grupo 1A y el nitrógeno en el grupo 5A. Tiene que llegar a 8, por lo tanto van a compartir un par de electrones y un par de electrones sin compartir. Por lo tanto vamos a tener nitrógeno, covalente simple hidrógeno, covalente simple hidrógeno, covalente simple hidrógeno. Y habíamos dicho, cuando en el átomo central yo tengo un par de electrones sin compartir, la molécula es polar. La molécula es polar. Néstor, perdón, una pregunta. Sí. ¿En qué clase vimos el tema de polaridad? Diferencia de electronegatividad. Ah, perfecto, ahí está, gracias. Diferencia de electronegatividad. Y yo había dado el ejemplo que si vos tenías una molécula, una estructura, en el átomo central le sobran un par de electrones, ya la molécula directamente es polar. ¿Sí? Sí, perdón, me equivoqué. Gracias. Ahora, la historia es, las moléculas polares pueden ser dipolo-dipolo o puente de hidrógeno. En este caso, como tengo nitrógeno e hidrógeno, es una de las posibilidades para puente de hidrógeno. Por lo tanto, esta va a ser puente de hidrógeno. ¿Sí? Bien. Ahí ya está el punto A y el punto B. Vamos a responder con lo que hicimos hoy, que le di la parte teórica. Vamos a ordenar según temperatura de ebullición en forma creciente. Por lo tanto, lo primero que tenemos que buscar es quién tiene menor temperatura.
Y los que tienen menor temperatura van a ser las moléculas no polares, o sea, London. Por lo tanto, para el punto C, vamos a tener que la B es la que menos temperatura tiene. ¿Por qué? Porque es una molécula no polar y es London. Luego me queda carbono-oxígeno y el amoníaco. Pero esto es iónico y esto es puente de hidrógeno, por lo tanto va a tener más que B, va a tener el punto C. Y la que más va a tener va a ser la iónica, el punto A. Listo el punto C. Vamos al punto D. En el punto D tenemos indicar quién o quiénes se disolverían en el agua ras. Si van a la listita, el agua ras es un solvente no polar. Por lo tanto, solamente se van a disolver aquellas sustancias que sean no polares. El dióxido de carbono. Bien, este es un ejercicio típico de lo que pueden llegar a encontrar en la actividad que les voy a mandar. Yo les voy a dejar de tarea este ejercicio que les voy a dejar, que es muy parecido al que recién hicimos, que es el siguiente. Dadas las siguientes sustancias, A, oxígeno 2, B, sodio flúor, C, hidrógeno flúor, punto A o punto 1, escribí la estructura de Lewis. Escribí la estructura de Lewis e indica tipo de unión interatómica. Dos, de existir, indica tipo de unión intermolecular. Tres, ordena en forma decreciente según temperatura de fusión. Y por último, indica qué sustancias se disuelven en agua.
Néstor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. Está hablando con un compañero, no nos quedó claro cómo detectar si es London. ¿Cómo verificar si es London? Mirá, por ejemplo, bueno, ya les dije que el dióxido de carbono, vos vas a tener que la diferencia de electronegatividad acá va a ser la misma que la diferencia de electronegatividad acá, o sea, la 1 y la 2. Si la diferencia de electronegatividad total es igual a 0, la molécula es no polar. Si vos, por ejemplo, tenés una sustancia que está formada por un solo elemento, pero a su vez está formada por dos átomos, supongamos que tenés este tipo de unión, esto va a tener una electronegatividad 1. Y esto va a tener la misma electronegatividad. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad te va a dar 0. La molécula no polar. Y el tercer caso que tienen que tener en cuenta es, si yo tengo, por ejemplo, un átomo que está unido a cuatro átomos exactamente iguales, como sería el ejemplo de carbono, hidrógeno 4, van a tomar y van a decir, bueno, a ver, la diferencia de electronegatividad para arriba es la misma que para abajo. La electronegatividad de la izquierda va a ser igual a la de la derecha. Por lo tanto, la electronegatividad total también va a ser 0. Entonces, los ejemplos es, si yo tengo un átomo central y a los costados tengo dos átomos iguales, la molécula es no polar. Si yo tengo una molécula que tiene dos átomos iguales, la diferencia de electronegatividad vale 0. Si yo tengo dos átomos, un átomo que está unido a cuatro átomos iguales, la diferencia de electronegatividad total vale 0. Todos esos son ejemplos de moléculas no polares. Si observamos, el segundo caso es este de acá. Tengo una molécula de oxígeno que tiene dos átomos iguales. Por lo tanto, esta molécula, ¿cómo será? No polar, seguramente. ¿Está? Si vos tenés esta de acá, esta está formada por dos átomos que son diferentes. Si vas a hacer la diferencia de electronegatividad del hidrógeno con el flúor, muy probablemente no te dé 0. Por lo tanto, esa molécula va a ser polar. ¿Sí? ¿Está? Esa es la forma en la cual te das cuenta si la molécula es no polar. Entonces, dentro de las covalentes, cuando no es polar, es London. Cuando es no polar, es London. Cuando Perfecto. es polar, puede ser dipolo-dipolo o puente de hidrógeno. Pero acordate que puente de hidrógeno puede ser cuando está el hidrógeno con el flúor, el hidrógeno con el oxígeno y el hidrógeno con el nitrógeno. ¿Sí? Bien, Como perfecto. esto, ya sabemos que es una molécula polar, ¿por qué? Porque la diferencia de electronegatividad no te va a dar 0, y fíjate que cae dentro de este caso, por lo tanto esto será puente de hidrógeno. ¿Ok? Excelente. Bueno, y después quedaría analizar eso a ver si hay metal y no metal, para ver si es iónica, o si hay dos no metales, a ver si es covalente. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera vas haciendo la estructura de Lewis, como ya aprendimos anteriormente. Después ves si es molécula polar o no polar y decís unión intermolecular. Acordarse que las iónicas no forman moléculas, por lo tanto, no tienen unión intermolecular. Y de acuerdo a lo que les digo hoy, ordenar en forma decreciente según temperatura de fusión e indicar cuáles se disuelven en agua, que es un solvente de tipo polar. ¿Ok? Perfecto. Bien, jóvenes.
Bueno, hoy los dejo tempranito. Les mando un abrazo grande, que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos el viernes que viene. Hoy les mando la guía. Dale, bárbaro, Hasta Néstor. luego. Perfecto, Néstor, muchas Chau, gracias. chau. Chao,